Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este espacio de estudio. El tema de hoy es la defensa de la verdad. Estamos en la serie del Gran Conflicto. Vamos a ir desde la historia a algunos personajes y acompáñanos hasta el final para que nos quedemos con una gran promesa. En estudio, hoy tenemos al pastor Argenir Vega. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un saludo cordial para cada uno de los que estamos en la mesa de trabajo hoy y para los hermanos y amigos que nos van a escuchar. Hoy nos vuelve a acompañar el doctor Mario Tapias. Bueno, un placer estar aquí, Mauricio, y un saludo especial para nuestros amigos que nos acompañan aquí a través de las redes. Y el pastor Ismael Serrano, que está allá a su casa, bienvenido. Gracias, es un privilegio compartir estas grandes verdades con todos ustedes. Defendamos la verdad. Vamos a iniciar con Daniel 7:23 y Apocalipsis 12:6 y nos vamos a encontrar un periodo de tiempo donde fue muy importante defender la verdad. Comencemos con Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí nos aparece un periodo histórico puntual que en Apocalipsis 12 lo llama 1260 días, y también vamos a encontrar las 42 semanas. ¿A qué periodo de tiempo se está refiriendo y cómo entender y cuadrar estos 3 periodos que son distintos? Bueno, es un periodo que tendríamos que mirarlo desde la perspectiva profética, porque en las profecías un día equivale a un año. Algunos han tomado el hecho de que son 3 años y medio literales, pero este principio de la profecía lo encontramos desde el libro de Números 14, Ezequiel 4, todos ellos muestran que este periodo de tiempo no podría ser 1260 días literales, sino día por año. Muy bien, ¿y cómo llevamos tiempos a 1260? No, dice el Señor, no haré nada sin que revele mi secreto, ¿no? Los secretos a sus siervos los profetas. Qué perfección, y saber que no es en un solo lugar que aparece este periodo de tiempo. Aparece como tiempo y tiempos y medio tiempo, aparece 3 veces en la Biblia. Y 2 veces como los 42 meses, que es igual el periodo de tiempo. Y 2 veces como los 1260 días. Entonces, como si todos los escritores de la Biblia se hubiesen puesto de acuerdo para marcar este tiempo tan importante de la profecía. Bueno, a mí me gustaría que me hagan las cuentas. ¿Cómo interpreto, cómo llevo tiempos a 1262, a 1260? Bueno, básicamente es un juego con las palabras hebreas o las palabras griegas que se encuentran en las escrituras, el tema del número, de lo que es el sustantivo, tiempo, tiempos. El tiempo como tal se asume que está hablando específicamente, quizás como nosotros lo interpretamos en nuestra tradición interpretativa, se está hablando de un espacio de un año, lo que implicaría que tendríamos que tomar el año específico o los 360 días que tiene ese año, día por año. Entonces estaríamos hablando de 360 días más o menos, básicamente, y eso lo vamos a multiplicar
tiempos, ahora esos tiempos van a ser 2 años, hacemos exactamente lo mismo con los días que contienen esos años, y mitad de tiempo sería básicamente tomar lo que sería medio año, lo que equivaldría a 6 meses, pero equiparándolo a lo que sería básicamente los días que contienen esos 6 meses. Y desde allí es que hacemos la cuenta específica de cómo llegamos a 1260 días. O sea que si cojo 3.5 básicamente. por 360. Por 360, que sería la regla o la media más o menos de los días que se especificaría. Muy bien. ¿Y cómo llevo los 42 meses a 1260 días? Igual hay que multiplicarla por 7 y eso nos da 1260. Y mes de 30 días. Sí. Muy bien. Vamos al momento histórico. Entonces ya sabemos que este es un periodo específico, fue una profecía que se cumplió. Momento histórico que se dio y cómo lo podemos enmarcar, su comienzo y su fin. Daniel fue muy específico, ¿no? En decir que iba a subir una bestia terrible y espantosa, iba a hacer lo que iba a hacer, y en la profecía encaja perfectamente el periodo de tiempo que comienza en el 538 y termina en 1798. En la profecía enmarca perfectamente este periodo de tiempo al cual nos estamos refiriendo. Ahora es un poder, porque ahí se hablará palabras contra el el Altísimo, a los santos del Altísimo, o sea, el pueblo de Dios quebrantará, o sea, perseguirá y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, cuando uno analiza la historia, tiene que mirar ese hecho de que la historia corrobora el surgimiento de un poder que hace precisamente eso. Roma en la profecía, ¿no? O sea que el periodo de inicio y final es por ese poder que comienza y termina. Podríamos ampliar los hechos históricos. ¿Qué pasó en el 538? Bueno, 538, vuelvo a la expresión tradición interpretativa. Es como nosotros asumimos que sucedió, porque la historia es susceptible y es sensible a cambios. No significa que va a alterar quizás el proceso interpretativo profético, pero estamos hablando un poco de lo que pasó con los ostrogodos, que quizás eran el último bastión de lo que históricamente se han aceptado como bárbaros. Vale la pena aclarar que hoy día la historiografía no asume necesariamente que todas las tribus o formaciones tribales de esa época necesariamente fueran bárbaras, pero los ostrogodos como último bastión, de acuerdo a la profecía, quizás el último cuerno que cae y le permite esa hegemonía al sistema para poder empezar a gobernar. Entonces se convierte como esa fecha específica en la cual tenemos ese punto de arranque de lo que pudiera ser el comienzo, pudiese llamarse así, como el comienzo teológico de lo que consideramos la Edad Media. Hay que tener en cuenta que una cosa es la percepción teológica que tenemos del espacio-tiempo y otra que puede ser medianamente equiparada con lo que la historiografía asume, porque históricamente se asume que el comienzo de la Edad Media es 457, con el emergimiento de Odoacro, pero son puntos, ¿no?, de vista, pero que son equiparables, son aceptables dentro de la perspectiva. Y termina en el 1798. ¿Qué pasó ahí? Bueno, 1798 es un evento que tiene muchos matices. Es la época donde la razón empieza a emerger, es básicamente el iluminismo, los pensadores que van a crear el enciclopedismo, es el mundo empezando a pensar, la razón que se está soltando del oscurantismo y la no permisibilidad del pensamiento libre. Y hay pensadores extraordinarios, Robespierre, Diderot, y estos grandes pensadores que se van a levantar aquí. La revolución napoleónica, por supuesto, que es muy importante, pero que marca un hito, porque es el desmarcarse de un sistema que nos dice que no podemos pensar en libertad. Pero también es el surgimiento de nuevos pensamientos y que incluso afectan la teología contemporánea, como es lo que es la escuela de Tubinga y el nacimiento del pensamiento crítico textual, que afecta mucho cómo nosotros interpretamos hoy día, lamentablemente, la escritura bíblica. A este periodo de tiempo, no en vano, se le llama el oscurantismo. O sea, fue una época de persecución, fue una época donde nosotros tenemos historias de personajes que dieron su vida. ¿Qué podríamos narrar? Comencemos con la parte oscura. ¿Por qué fue oscura? ¿Cuáles fueron las restricciones? Y como los primeros hechos que nos llevaron a esto que Daniel había dicho y estaba bien clarito en esa profecía.
con este nuevo imperio. Ahora, a la luz del Evangelio que se había venido predicando, ha sufrido en los siglos anteriores, digamos, en el siglo segundo, siglo tercero, ha sufrido unos cambios. Y estos cambios ahora con el surgimiento de este poder, que es religioso político, entonces ellos llegan a imponer sus principios contrarios a la Biblia, contrario a los mandamientos de Dios, y por eso se le conoce como un oscurantismo. O sea, la gente dejó de mirar la Biblia para mirar las tradiciones, y de esta manera el mundo comienza a oscurecerse en ese sentido. Es impresionante porque el tema de la persecución fue un hecho y habían varios motivos. Podía ser económico, podía ser social, podía ser político, pero principalmente fue religioso. Sí. A ver, las creencias. Lo más importante es en qué se está creyendo, ¿no? En qué creían en la época. Número uno, la Biblia era casi prohibida para leerla, en un solo idioma, y unas solas personas lo leían. Así que quien imponía la religión, imponía los dogmas, creencias. Se impartió en aquella época la Mariología. Constantino, que fue lo que vimos el estudio anterior, él dijo: si Jesús es Dios y María es la madre de Dios, María es Dios. Así que, y como él dio libertad de culto y de conciencia, y se trajo todos los dioses de la época del mundo entero al panteón romano, libertad de culto y de conciencia, así que todo el mundo comenzó a adorar de acuerdo a cómo veía las cosas, a lo que quería adorar. Y si no tenemos el derrotero que es la Biblia, porque era casi secreta, entonces por eso se le llama la Edad Oscura, porque se impuso la religión a la manera como se pensaba en el liderazgo desde Roma. Saben que esa asociación de Edad Oscura a intentar que nadie leyera la Biblia me ha llamado mucho la atención, porque parte del oscurantismo fue que la Biblia se intentó apagar, se intentó proteger y eran muy pocos los que lo podían leer. En el conflicto de los siglos, que invitamos a nuestros oyentes para que el capítulo 4, 5 y 6 cuenta muy bien lo que sucedió en ese periodo, hay una frase que dice: en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Y se está refiriendo exactamente a lo que se intentó modificar en esta época. O sea que podemos comenzar con la historia de los valdenses, que ellos, o sea, fue un pueblo muy particular y decidieron hacer unas prácticas muy particulares. Primero, para preservar la verdad, y segundo, para compartirla. Los valdenses fueron aquellos que habían estudiado la Biblia, conocían las verdades antiguas y no quisieron unirse a lo que se estaba enseñando en la época. Por eso ellos fueron perseguidos. Imagínense ustedes no aceptar el cambio del sábado por el domingo. Imagínense ustedes no aceptar la idolatría, adorar tantos dioses como se estaban adorando en la época. Ellos se fueron en contra de eso y por tal motivo fueron perseguidos. Ahora, Pedro Baldo y su movimiento, que mucha gente le siguió, para hacer lo que la Biblia dice. Como era prohibido leer la Biblia, ellos se propusieron, y por la ayuda del Espíritu Santo, a impartir la Biblia a pesar de la so pena de muerte que existía en la época. Así que ellos comenzaron a hacer tantas cosas. Número uno, traducir la Biblia al idioma del pueblo. Se puede decir que ellos fueron los primeros que tuvieron su propia Biblia. Ellos, sí, y hacerse en lugares remotos, en las cuevas, en las catatumbas de Italia y de Francia,
escondidos escribiendo la Biblia a mano. Y luego que la escribían dijeron, bueno, tenemos parte de la Biblia, ¿ahora qué hacemos? Necesitamos compartir la Biblia. Ellos eran unos enamorados de la palabra del Señor. Y ellos querían que la Biblia estuviera en manos de la gente. Y nadie podía tener una Biblia. Una Biblia costaba una fortuna. Nadie la podía tener. No, y no había acceso a ese conocimiento. Justamente fue la estrategia del periodo. Entonces ellos comenzaron a escribir manualmente la Biblia, escondidos. Había pena de muerte para el que estuviera leyendo la Biblia. Y los valdenses comenzaron a impartir ese conocimiento de la Biblia, los mejores versículos de la Biblia, a aprenderse la Biblia de memoria. Increíble, ¿no? Ellos le enseñaron a sus jóvenes a aprenderse partes de la Biblia, libros completos de la Biblia, se lo aprendían de memoria. Y yo me imagino esos muchachos como amaban la Biblia, el conocimiento de Dios que estaba en la Biblia, y ellos lo aprendían de memoria, lo escribían, y se cuenta de algunos que escribieron casi toda la Biblia. Ahora, ¿qué hacían con eso? Había que no guardarla. Pero si lo encontraban con un trozo de la Biblia, morían. Entonces ellos decidieron ir por todas partes como vendedores de linos, como vendedores de vinos, de telas finas, se volvieron comerciantes y llevaban camuflado, escondido los pedacitos de Biblia. Y entonces cuando veían una persona que era como que le gustaba el cristianismo, el símbolo del pececito, ¿no? Que utilizaban para saber si usted comparte conmigo o no, el pez que se constituyó en el símbolo de esa época para saber si es cristiano o al menos si le gusta. Y de esa manera ellos entregaban porciones de la Biblia. Pedro Baldo fue el primer colportor, digámoslo. Esa palabra es solamente nuestra. Colportor. Es portar escondido. Venía de la palabra colportiur, que es llevar el mensaje escondido, ¿no? Ellos llevaban la palabra de Dios escondida y la dejaban donde quiera que iban. Y de esa manera comenzó la gente a estudiar la Biblia por los valdenses. Ellos crecieron mucho en esa época. Muchos murieron, muchos fueron quemados en la hoguera y fueron sacrificados porque les encontraron parte de la palabra de Dios. Pero para ellos, igual que para Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Impresionante porque en esta época se universalizó. A hoy nosotros podemos encontrar todavía rastros del movimiento de los valdenses, pero no fue el único. También hubo otra historia de alguien que aún después de muerto fue condenado. Cogieron los restos y los quemaron para desaparecer todo rastro. Pastor, ¿quién fue ese personaje? Ahora, ese fue Juan Wycliffe. Juan Wycliffe fue influenciado por los valdenses y me imagino que a través del estudio de la Biblia él pudo llegar al convencimiento de la verdad. Nosotros encontramos aquí que hay un ataque a las Sagradas Escrituras. Satanás está enojado contra la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que le muestra a usted el error. El camino le muestra también y entonces había una forma de tratar de destruirla. Juan Wycliffe traduce la Biblia, es uno de los primeros que traducen la Biblia al inglés. Y eso ya más adelante va a ser traducida al alemán, pero la Biblia traducida al inglés tuvo una influencia, un impacto en la sociedad. Así que digamos, este poder que habla Daniel no pudo destruir a Juan Wycliffe. Pero cuando él muere, 20 años después, desentierran sus huesos y los queman en una plaza pública y las cenizas las tiran en un río. Ahora, esta fue una actitud, uno dice, pero ¿cómo? Después de muerto, era la manera como para decir, mira, la obra que hizo él para este poder, para la iglesia era contraria a ellos, entonces estaban tratando de vengar
lo que Juan Wycliffe y desaprobar lo que Juan Wycliffe había hecho. A él se le llama el lucero de la Reforma porque fue uno de los primeros defensores de la verdad tal como está en la Biblia. A mí me llama la atención que grandes personajes se levantan en esta época. En el peor momento de la historia se levantan grandes estudiosos, teólogos, con doctorados. Las universidades se fortalecieron en el estudio. Y hay una historia de uno de ellos, que era director de su programa y terminó levantando una bandera y defendiéndola. Y ese fue Juan Hus. Sí, una historia que es muy linda, es apasionante, pero lamentablemente dramática, porque quizás estamos hablando de uno de los primeros o de los personajes que lamentablemente murieron llevando esta protagónica acción. Se dice que lamentablemente Juan Hus o John Hus murió en el cadalso, fue quemado vivo. Y algunos escritores, quizás de la poética cristiano-protestante, mencionan que él murió cantando, ¿cómo te parece? Y la escritora norteamericana Elena White así lo recoge en el libro El conflicto de los siglos. Murió cantando y honrando el nombre de Dios. Un personaje bastante icónico e importante en el protestantismo también, John Hus, Juan Hus. Y hay una frase, y ya le doy la palabra, pastor, que lo inmortalizó y fue la que él dijo antes de su muerte. Lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Pero hoy en día la gente cuestiona a los estudiosos de la Biblia y dice, no, son gente ignorante, son gente del común del pueblo. Pero Dios escogió en ese tiempo personajes de las universidades. O sea, las universidades fueron este método que Dios toma para impactar al mundo. Sí, Juan Wycliffe, Juan Hus, Lutero, todos ellos pasaron por las universidades y la universidad fue el medio para Dios expandir la luz. O sea, muy interesante ese punto de vista porque nos permite empezar a identificar los resultados de este periodo, que vamos a llegar a esa conclusión de que no fue todo nefasto, sino que en este periodo de la historia dejó unos grandes impactos al mundo. Tenemos una nueva sesión y es la participación de nuestros oyentes. Vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes que nos ha enviado su nota de voz y nos está haciendo una pregunta. Mi nombre es Javier Valencia, desde la provincia de Alberta, en Canadá. Un saludo para los panelistas en estudio y para todos los que nos acompañan. Leemos en Salmos 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A lo largo de la historia, este pasaje ha sido una realidad para muchos hombres y mujeres dedicados, estudiosos y sobre todo humildes, que encontraron la verdad a través del estudio de la Biblia, la aceptaron y decidieron defenderla aún a costa de sus vidas. Siempre ha existido un remanente cuya única fuente de verdad ha sido la palabra de Dios. La Biblia también menciona en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta profecía se ha cumplido y sabemos que el enemigo ha intentado en diferentes ocasiones y con distintas estrategias tergiversar la instrucción de Dios y desvirtuar su carácter. Ahora bien, tan pronto vi el título de la lección número 4, se me vino a la mente la siguiente pregunta: ¿cómo puedo defender una verdad que no conozco? Le damos las gracias a Javier por hacernos esta tan interesante pregunta. Y él nos dice, ¿cómo defender la verdad si no conozco la verdad? Sí, es necesario conocer de qué se está discutiendo, ¿no? No podemos entrar a discutir un asunto si no conocemos la verdad. Ya hemos dicho anteriormente que la verdad no es una teoría, no es una idea. La verdad es una persona. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esa persona tiene principios. Me gustó, pastor, lo que usted decía acerca de la verdad como persona, porque conocer a Jesús es todo.
Cuando conocemos a Jesús y conocemos su doctrina, sus enseñanzas, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Los valdenses eso fue lo que hicieron. No podían ir contra la Biblia, sabiendo qué es verdad, qué es lo que el Señor nos dejó para hacer. No podemos hacer otra cosa. Así nos amenacen de muerte. Hay veces que la persona pregunta, bueno, ¿dónde yo consigo conocer más acerca de la verdad? La verdad es una persona, pero esa persona tiene principios que fueron enseñados, que es Jesús. Entonces nosotros no podemos separar la persona de Jesús con las enseñanzas de Jesús. A veces queremos solo pensar Jesús y bueno, la vida de Jesús y todo, pero tengo que ir a sus enseñanzas y ahí es donde está la verdad. Creo que si nosotros estudiamos la Biblia y hoy en día la Biblia es la manera como nosotros conocemos la verdad, yo la puedo encontrar en cualquier lugar, ya no está escondida, ya no tenemos excusa para decir, no puedo conocer la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios. Y ahí podríamos empezar a hacer una de nuestras primeras conclusiones. Muchas personas hicieron grandes sacrificios, incluyendo la de su vida, para que nosotros hoy tengamos este precioso libro. Y en Salmos 119, 7 al 8 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Qué importante es buscar en la palabra de Dios toda esta perfección y este conocimiento. Bueno, muy importante y sobre todo a propósito de nuestro tema, el legado de lo que nos deja a nosotros lo que fue el medioevo, tanto el medioevo temprano como el alto medioevo que llega quizás hasta cercanías de la Revolución Francesa o con la Revolución Francesa. Primero porque es el legado de quienes fueron los grandes cristianos que llevaron como baluarte la palabra de Dios. La Reforma Protestante, que estuvo cimentada por pensadores como el señor John Wycliffe, Melanchthon, Zwinglio y sobre todo Lutero en Alemania, que es como el bastión más observable de lo que fue la Reforma Protestante. Pero también entender que nosotros tenemos que ejercer el derecho a ser libres pensadores, Mauricio y compañeros que nos acompañan aquí en la mesa y personas que están conectadas. La religión puede convertirse tristemente en un intento por dominar la mente del público y nosotros tenemos que ser cuidadosos con ello. La religión es un proceso de facilitación para conocer a Dios como persona, pero no para someter a las personas a un pensamiento establecido. De ahí que nosotros como adventistas somos facilitadores de un proceso de aprendizaje basado en la persuasión mediante la diseminación de la palabra de Dios. E invitar a las personas a que estudien de manera personal, particular, que conozcan las profecías, que se sientan libres pensadores, que entiendan que si nos dejó algo, todo este proceso es aprender a pensar en libertad y analizar los textos con tranquilidad y crear como esto mesas de debate y conversatorios y concertación. Y tú mencionas algo muy importante de este periodo que puede ser a modo de conclusión y es se universalizó el cristianismo. Tal cual. Creció y salió de una región y se volvió global, porque mucha gente migró, huyó y se fueron llenando estas verdades y también la universidad entró a este proceso de profundizar y de traducir la Biblia, entre otras. Sí, permitió que los grandes eruditos que eran formados por el pensamiento incluso de la iglesia popular de su momento, del catolicismo romano, pues eventualmente usaran el conocimiento del latín, del hebreo, del arameo y del griego para diseminarlo para que llegase a las personas de manera natural. Y quizás ese es nuestro objetivo como líderes, indistintamente cuál sea nuestra postura, enseñarle a las personas a acercarse de manera natural a Dios. Debemos resistirnos a utilizar cualquiera sea el método que lamentablemente se utilizó por parte del sistema eclesiástico durante el oscurantismo. Respetar la libre opinión y concertar, dialogar, hablar. Y eso me parece uno de los grandes legados, que por supuesto sobre todo se eleva o se levanta con la Revolución Francesa, el razonamiento y el iluminismo. Con algunas consecuencias, por supuesto, que hay que ser críticos con ella, pero el ser pensador libre en el nombre de Dios es algo extraordinario. Y hablando de método y ya en notas de cierre,
En Proverbios 4:18 encontramos: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Qué encontramos en este misterioso texto? Sí, gracias a Dios que Él ha mantenido esa luz a través de las edades. Ya hemos visto que este gran conflicto empezó desde la época de Cristo. Él lo persiguieron, lo mataron, y luego a todos los apóstoles. Y el Señor había advertido que vendrían lobos, ¿se acuerda que ya lo dijimos aquí? Lobos rapaces. Comienza entonces una cantidad de ideas que se querían filtrar en el cristianismo. Aún dentro de la misma iglesia de la época, los circuncisionistas, que había que circuncidarse. Luego la doctrina de los gnósticos, los ascetas. Exacto. Sí, señor. Que si Cristo sí es Dios, si es divino o es divino humano, en fin. Como no pudo de esa manera, vienen las grandes persecuciones, que es la etapa que estamos viendo hoy, el oscurantismo, donde se atacó con mucha fuerza. Pero en cada una de estas etapas siempre han habido hombres fieles al Señor. Siempre ha habido un remanente fiel. Amén. Siempre ha habido un remanente fiel. Y es tan lindo eso, que el Espíritu Santo ha estado con la iglesia, como fue la promesa del Señor. No los dejaré huérfanos, sino que los dejaré con una ayuda. Y esa ayuda fue útil en todas estas etapas difíciles. Elena de White lo menciona en El conflicto de los siglos. En la página 66 dice así: en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, y sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Satanás en este gran conflicto ha tratado de atacar de todas las maneras y seguirá haciéndolo. Pero apreciados amigos, compañeros, Dios no nos abandona. Él ha estado con los que quieren ser fieles a Él y a su palabra, y la recompensa será muy grande. Aunque hayan muerto, aunque los hayan desenterrado para volverlos a quemar. Como a Wycliffe, ¿no? Y hayan hecho tantas barbaries. La Sagrada Inquisición, que fue en esa época, tantas barbaries que se hicieron a los pobres cristianos, pero el Señor un día vendrá a darnos el galardón a los fieles que obedecen su palabra. Amén. Y vuelvo a hacer énfasis que lo más paradójico es que el efecto es lo contrario. Pasó de local a global el mensaje. Sí. Y justamente la hermana Elena dice: al poner la mente de quienes se dedicarán a Él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, dará al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, a propósito de tu concepto de libre pensador. Sí, hay algo hermoso que Dios nos dotó: el libre ejercicio de la voluntad. Lo llamamos el libre arbitrium, el libre albedrío. Y quizás uno de nuestros más grandes cometidos en el liderazgo de la iglesia, indistintamente cuál sea mi postura como hermano diácono, pastor, laico, expositor de la Biblia, cualquiera sea mi posición, es entender que yo no debo ejercer presión absoluta ni hegemónica sobre el pensamiento de los seres humanos. Tengo que aprender a persuadirles con amor y a presentar las posturas de manera libre. Eso nos deja como un legado muy hermoso, el ver cómo hombres se levantaron contra un sistema que quería oprimir el pensamiento. Es que la Edad Media genera muchos problemas, como también hay alguna que otra virtud interesante. Y uno de ellos es pensar que un sistema tiene el derecho a pensar de manera unificada por el colectivo. Y Dios nunca ha querido eso. Elena White tiene citas específicas donde habla de la importancia vital de enseñar a las personas a ejercitar su voluntad y a pensar de manera libre. Y hay una promesa muy bella: el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. O sea que para los que quieren ser más sabios, profundicen y estudien más estas verdades contenidas en este gran libro. Y pastor, en Jeremías 15:16 dice: cuando descubrí tus palabras las devoré,
son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejercicios celestiales. ¿Qué le podemos decir a una persona para que se goce en este estudio? Bueno, la Biblia para nosotros, cuando nos acercamos a ella con oración, cuando vamos a la Biblia con ese deseo de aprender de Dios, Dios va a enviar su Santo Espíritu. Y nosotros allí, Jeremías dice, yo las devoré. Y ese devorar es porque hay un deseo. Ahora, hay una competencia hoy entre la Biblia y el Internet y las redes sociales que son muy buenas en cierto sentido, pero hoy estamos tratando de devorar no la Biblia, estamos tratando de devorar otras cosas porque nos motivan. Entonces yo creo que el Espíritu Santo va a motivarnos si nosotros nos dejamos guiar para que podamos ir a la Biblia con ese plan de aprender de Él. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué puedo aprender para mi vida espiritual? Entonces yo creo en ese sentido que la Biblia puede fortalecer la mente, como dice el don profético. La Biblia puede cambiar nuestros sentimientos. La Biblia puede cambiar nuestras emociones en un mundo lleno de estrés y de angustia. La Biblia puede darnos esa seguridad. Qué bonito mensaje, y hemos llegado ya al final de nuestra masterclass. Los invitamos para que nos sigan en las redes, síganos haciendo preguntas, enviándolas al número de WhatsApp, y le damos las gracias a todas las personas que nos están apoyando y contribuyendo para el crecimiento de este canal. Nos vemos, hasta la próxima. Amén.